Etimológicamente, la palabra cólico significa dolor de colon, aunque en contexto se describe el dolor fuerte y agudo que proviene de cualquier zona de la cavidad abdominal. El síndrome de abdomen agudo en equinos se define principalmente como un problema digestivo con un origen multifactorial y es considerado una urgencia médica debido a los severos fallos multiorgánicos que se desencadenan como consecuencia de colapso vascular, además de la presentación de complicaciones y mortalidad. La proporción de pacientes sobrevivientes y libres de secuelas patológicas postcólicos dependen de los criterios utilizados para la instauración del tratamiento, de modo que la toma oportuna de decisiones es importante. La tasa de cólico en equinos se sitúa entre el 4 al 10% al año y se resuelven entre el 80 y el 92% con tratamientos clínicos. De modo general, la proporción de supervivencia es inversamente proporcional a la duración de los trastornos orgánicos. La duración prolongada de cólico puede ocurrir por falta de identificación del problema inicial y además la demora en la toma de medidas diagnósticas y terapéuticas. Las características del cólico corresponden a un dolor agudo acompañado de predominio vagal que causa espasmos desde el estómago a las últimas porciones intestinales. Los podemos clasificar en una dilatación gástrica primaria que corresponde al cólico más común, el 60% de los casos. En este caso se producen espasmos en el intestino delgado cerca del píloro y la dilatación gástrica secundaria. En este caso el espasmo ocurre antes del cierre. Considerando que la intensidad de los signos no necesariamente está relacionada con la gravedad del cólico, igualmente esto se puede clasificar en función al grado de dolor que sufre el animal. Durante un dolor leve, los signos principales es que el animal escarba en el suelo, se mira el flanco, se mantiene de cúbito externar frecuentemente, vierte el labio superior, presenta inapetencia, juguetea con la comida, juguetea con el agua, estira la región posterior contra la pared en caso de estar estabulado. Si hay un dolor moderado, el animal presenta inquietud, se apoya sobre los carpos, se patea el abdomen y se mantiene de cúbito externar, se revuelca por el suelo, adopta posición de perro sentado y gime. Si hay un dolor intenso, hay una agitación mucho más fuerte, a tal punto que el animal puede llegar a mostrarse violento, presenta sudoración profusa, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, repentinamente puede caer al suelo. De manera general, también se puede observar distensión abdominal, gases, estreñimientos o diarrea. Con el fin de identificar si el animal sufre o no de un cólico, es necesario realizar una anamnesis precisa, que en el caso de estar ante un posible cólico determinar si el mismo es agudo, crónico o recurrente. Inclusive permite inferir sobre las posibles causas y determinar el tratamiento más adecuado para el animal. En este sentido, se debe preguntar al propietario o encargado del animal acerca del comportamiento que se ha observado en el paciente y duración del mismo. Es importante especificar la última vez que el paciente tuvo un comportamiento habitual. Aparte, especificar qué signos ha presentado el animal, duración, intensidad y frecuencia de los mismos. El modo de vida, haciendo referencia a si es estabulado o al aire libre. Tipo de dieta, si el animal realiza algún tipo de ejercicio, preguntar acerca del control contra parásitos y cualquier tratamiento administrado previo a la consulta emergente. Los cólicos tienen diferentes orígenes, puede ser un hallazgo de los siguientes grupos de etiologías: enfermedades del estómago e intestino, como la torsión intestinal o la intussusección; enfermedades del hígado y el tracto biliar, la encefalopatía hepática originada en una insuficiencia hepática grave adquirida; enfermedades del tracto genital, como la torsión del útero; infecciosas, por ejemplo, el impacto del ilion provocado por Paraskeris equorum o Anaplocephala perfolia; patologías del sistema locomotor, como el dolor de la columna o la laminitis; la inanición o sed; o la más común, una mala alimentación en un alimento que no estaba en condiciones óptimas, así como también una impactación, que se define como la acumulación de alimentos que acaban desencadenando en un tapón en el estómago del equino y este no lo puede evacuar.
La mayoría de los cólicos son causados por un exceso de pasto en las dietas. Nutricionistas equinos aconsejan usar piensos con altos contenidos de fibra y probióticos cuando se compruebe que el origen de los cólicos sean de origen alimenticio por exceso de pasto, ya que según su origen el tratamiento debe ser diferente. La examinación del estado físico del caballo debe realizarse de forma rápida, completa y sistemática, con el objetivo de establecer un diagnóstico presuntivo lo más certero posible y basados en esto tomar decisiones adecuadas en relación al pronóstico y terapia. En este sentido, las determinaciones más importantes son dos. La primera es evaluar si los signos corresponden a un cólico falso o verdadero, siendo estos respectivamente dolor abdominal procedente de órganos como el hígado, riñón o útero en el caso de las yeguas, y dolor abdominal debido a alteraciones propias del aparato digestivo del caballo, especialmente del intestino delgado y grueso. Lo segundo es evaluar si los signos y síntomas corresponden a un tipo de cólico específico, considerando que existen 4 tipos de cólicos. Uno de ellos es el cólico espasmódico, que se caracteriza por un aumento en el peristaltismo intestinal del animal y suele deberse a la ingesta de agua o muy fría en grandes cantidades y de forma rápida. También puede resultar de procesos infecciosos virales o bacterianos que cursan con diarreas profusas. En el caso del cólico flatulento, el cual se produce por una gran acumulación de gases por la fermentación bacteriana en el intestino del animal, da lugar a una gran distensión del abdomen y mucosa intestinal y suele ocurrir por la ingesta desmedida del alimento o la ingesta demasiado rápida del mismo. Con el cólico obstructivo, que se debe precisamente a una obstrucción en alguna parte del aparato digestivo, sobre todo en los estrechamientos naturales del intestino del caballo, frecuentemente ocurre por la ingesta de forraje poco digerible por el animal o bien por la ingestión de materiales extraños, como por ejemplo la madera. Y el cólico isquémico, que produce una disminución del riego sanguíneo en la pared abdominal, está asociado principalmente a endoparásitos, específicamente a los estrógenos. Los 10 puntos críticos. El primero es el dolor. Es fundamental para el diagnóstico. Su tipo, grado, intermitencia, si es parietal o visceral. Distensión, simétrica y su ubicación. Pulso, la frecuencia y presión, influenciada por el dolor. Perfusión, tiempo de llenado capilar y el color de sus mucosas. Peristalsis, indica la motilidad del intestino. Los sonidos PINC, la palpación rectal y el sondaje nasogástrico son puntos que más adelante vamos a desarrollar. El hematocrito y las proteínas plasmáticas, que miden el grado de hidratación. Y por último, el líquido peritoneal. Puede determinar el compromiso del peritoneo por aumento de proteínas o células. Palpación rectal. Se pueden obtener datos concluyentes para el diagnóstico y es un proceso obligatorio. El paciente debe estar sujeto con bozales, gabones y otros métodos físicos, si es necesario el uso de sedantes. Con el guante de palpar bien lubricado, se introduce la mano en el ano, colocando la mano con la palma hacia abajo y los dedos de forma cónica. Si hay material fecal en la ampolla rectal, se debe extraer. En caso de no haber o estar secas, cubiertas de fibrina o moco, se considera un signo de tránsito intestinal lento. Las heces fétidas y acuosas son comunes en caballos con colitis y la presencia de arena en las heces indica impactación. En la palpación normal hacia craneal y a la izquierda de la línea media se palpa fácilmente el colon menor, con amplia movilidad y las heces formadas en su interior. En el cuadrante dorsal izquierdo se palpa el borde caudal del vaso, el ligamento nefroesplénico y el polo caudal del riñón izquierdo. En la línea media dorsal, la raíz del mesenterio colónico,
el cuadrante dorsal derecho, se palpa el ciego. Y por último, en el cuadrante ventral, con ligera orientación a la izquierda, se palpa la flexura pélvica del colon ventral izquierdo. En condiciones normales, el intestino delgado no es palpable. Luego del examen objetivo general, la siguiente técnica semiológica a ejecutar es el sondeo, en donde se usará una sonda de aproximadamente 3 metros. Esta sonda irá desde los hollares hasta el estómago. Quedará una parte libre que se usará para hacer el sifonaje. Por medio de la misma evacuamos gases o líquidos para disminuir la distensión y evitar una ruptura del estómago. El volumen normal a sacar previo al sifonaje es de 3 a 4 litros. En una enteritis anterior se pueden sacar volúmenes de 20 litros o más. Se lubricará la sonda para que entre con una mayor facilidad y se introduce por el meato nasal ventral. Se debe tener cuidado al momento de esta maniobra, ya que un mal movimiento puede lesionar al animal. Observaremos el paso de la sonda por el esófago con un previo reflejo de deglución y la tumefacción producida por la sonda en el surco yugular izquierdo para llegar al estómago, en donde iniciará el sifonaje. El color amarillo indica la presencia de bilis. Un color vino tinto indicaría una presencia de enteritis de origen infeccioso, como por ejemplo salmonelosis. En estos casos se debe vaciar en forma periódica el estómago hasta que esté controlada la infección. Generalmente, el 90% de los cólicos que se producen en el equino son del tipo clínico, dentro de los cuales encontramos los de tipo espasmódico, por impactación y de tipo fermentativo. Estos pueden ser curados en base a tratamientos farmacológicos, mientras que el porcentaje restante corresponde a cólicos quirúrgicos, los cuales para su tratamiento requieren entonces de una intervención quirúrgica y su respectivo tratamiento postoperatorio. Para el diagnóstico de cada tipo de cólico es necesario tener en cuenta la historia clínica del paciente, la realización de una evaluación clínica completa, así como recurrir a pruebas complementarias tales como una evaluación transrectal, una hematología, química sérica, ultrasonidos y radiografías. Los resultados de estas evaluaciones o de estos exámenes son los que nos permiten discernir si se trata de un cólico médico o de un cólico quirúrgico. En el caso de la evaluación transrectal nos permite evaluar los cambios de posición y consistencia de las vísceras. Por otro lado tenemos el grado de dolor, si es leve, moderado y severo, en donde si el dolor es de tipo severo y se hace refractario a tratamientos analgésicos, requiere entonces de un procedimiento quirúrgico. El tiempo de cólico también es fundamental, puesto que aquellos que son de más de 8 horas de evolución son de mayor complicación operatoria y posoperatoria, por lo que el tiempo óptimo para su abordaje sería a las 6 horas de evaluación. Otros parámetros se evaluarían la calidad del pulso, el color del líquido peritoneal y los sonidos abdominales, y de esta manera es como podemos determinar si ese cólico requiere un tratamiento quirúrgico o solo un tratamiento médico. Dentro de los tipos de cólicos con atención quirúrgica, generalmente podemos encontrar los cólicos causados por torsión del colon o desplazamiento del colon, siendo entonces que en estos casos se requiere de cirugía inmediata para realizar una resección del segmento afectado del colon, puesto que, producto de esta torsión en un segmento del intestino, puede afectarme el flujo de sangre y la materia orgánica natural. Otro tipo de cólicos que requiere de atención quirúrgica son los cólicos obstructivos causados por cuerpos extraños. En este caso requieren de una intervención quirúrgica para de esta manera corregir los estrechamientos del intestino causados por la presencia de estos cuerpos extraños, ya que a diferencia de una obstrucción simple, en este caso hay una obstrucción estrangulada donde se ve afectado el riego sanguíneo, hay compromiso vascular y posible hipoxia y necrosis del segmento afectado. Otros tipos de cólicos a tratar con cirugías son los cólicos por enteritis proximal, cólico por impactación y por atrapamiento del ligamento nefroesplénico.